El sonido de la campanilla sobre la puerta del café fue suave, casi insignificante, pero para él fue como un disparo en el pecho. 6 años. 6 largos años sin verla. Y ahora estaba allí, entrando con un niño de la mano, sonriendo con esa misma dulzura que una vez lo había hecho sentir invencible, sin saber que el hombre que destruyó su mundo estaba sentado a pocos metros, mirándola como si el tiempo no hubiera pasado. Si crees en la bondad, en las segundas oportunidades y en que el destino siempre encuentra la forma de unir lo que parece perdido, apóyanos con un like, comenta, comparte este video y suscríbete al canal. Y cuéntanos en los comentarios desde qué lugar del mundo nos estás viendo, porque cada historia se vuelve más fuerte cuando la compartimos juntos. Emily Carter no había planeado volver a ese barrio de la ciudad. Durante años lo evitó, como se evitan las heridas que aún no han cerrado del todo. Después del divorcio, había aprendido a reconstruirse pieza por pieza, como alguien que recoge los fragmentos de un espejo roto sin cortarse de nuevo. Se mudó a un pequeño apartamento en las afueras, consiguió un trabajo estable en una editorial modesta y se concentró únicamente en lo que le daba fuerzas para levantarse cada mañana, su hijo, Noah. Noah tenía 5 años y una energía luminosa que parecía desafiar cualquier sombra del pasado. Sus rizos castaños caían desordenados sobre su frente, y sus ojos, intensamente grises, eran tan idénticos a los de su padre que a veces Emily debía respirar hondo para no quebrarse. Pero jamás le permitió a su dolor tocar la inocencia de su hijo. Para él, la vida era simple. Mamá, cuentos antes de dormir y los sábados en el parque. Aquella mañana de otoño, el aire era fresco y las hojas cubrían las aceras como una alfombra dorada. Noah había insistido en entrar al café que quedaba frente a la librería que solían visitar. Decía que olía a chocolate caliente incluso desde la calle. Emily dudó un instante, porque conocía ese lugar demasiado bien. Allí había pasado tardes enteras esperando a su entonces esposo, Alexander Hess, el hombre que la ciudad conocía como un multimillonario brillante y frío, fundador de una de las compañías tecnológicas más poderosas del país. Allí también había llorado sola cuando él cancelaba citas, reuniones, aniversarios, hasta que un día canceló su matrimonio entero. Alexander nunca fue cruel con palabras duras. Su distancia era más sutil y más devastadora. Siempre estaba ocupado, siempre al borde de un nuevo contrato, una nueva expansión internacional, una nueva portada en revistas financieras. Cuando Emily le confesó que se sentía invisible, él respondió con promesas vacías y regalos costosos que jamás llenaron el vacío. El día que firmaron el divorcio, lo hizo con una calma que a ella le pareció insoportable. Él creyó que ella se iría por resentimiento. Nunca imaginó que se iría porque estaba aprendiendo a amarse lo suficiente como para no mendigar atención. Alexander jamás supo que, semanas después de la separación, Emily descubrió que estaba embarazada. Intentó llamarlo en múltiples ocasiones, pero cada intento terminó con su asistente diciendo que el señor Hayes estaba en una reunión. Cuando decidió que no insistiría más, no lo hizo por orgullo, sino por dignidad. Si él no había tenido tiempo para su esposa, ¿tendría tiempo para un hijo? 6 años después, el destino decidió jugar con ellos. Alexander estaba sentado junto a la ventana del café, revisando documentos en su tablet. Había vuelto a la ciudad tras cerrar un acuerdo millonario en Europa. La prensa lo llamaba visionario. Sus socios lo consideraban imparable. Pero en la soledad de su penthouse, el silencio era ensordecedor. Había tenido relaciones pasajeras, cenas lujosas, viajes interminables, pero nada que permaneciera. A veces, en noches demasiado largas, recordaba la risa de Emily y la forma en que ella sostenía su mano cuando creía que nadie los veía. Cuando la campanilla sonó y levantó la vista por simple reflejo, el mundo dejó de moverse. La vio de inmediato. Su cabello más corto, su expresión más serena, su cuerpo más delgado pero fuerte. Y luego vio al niño. El niño que llevaba su misma mirada. El corazón de Alexander comenzó a latir con una violencia que no sintió ni siquiera el día que su empresa salió a la bolsa. Observó cómo Emily se sentaba en una mesa al fondo,
ayudando a Noah a quitarse la chaqueta, limpiándole con cuidado una mancha de chocolate en la mejilla. Ella no lo había visto. Él, en cambio, no podía apartar la mirada. Durante minutos que parecieron eternos, luchó contra la duda. ¿Podía ser coincidencia? ¿Podía ser simplemente un niño con ojos grises? Pero cuando Noah sonrió, inclinando ligeramente la cabeza como él mismo hacía en las fotografías de su infancia, la negación se volvió imposible. Emily sentía esa extraña sensación de ser observada. Levantó la vista y sus ojos se encontraron con los de Alexander. El aire se volvió pesado. No hubo palabras, pero hubo memoria. Hubo noches de amor, discusiones en voz baja, despedidas silenciosas. Sus manos temblaron apenas perceptiblemente, pero se recompuso por su hijo. Alexander se levantó con pasos lentos. No sabía qué decir. No sabía si tenía derecho a acercarse. Cada paso era un recordatorio de lo que perdió por priorizar contratos sobre abrazos. Cuando estuvo frente a ella, el silencio fue más elocuente que cualquier discurso. Sus ojos descendieron hacia Noah otra vez. El niño lo miró con curiosidad inocente, sin miedo, sin reconocimiento. Alexander sintió una punzada de algo que jamás había experimentado, la certeza de que había estado ausente en algo irrecuperable. Emily no tenía planeado ese encuentro. Durante años imaginó qué diría si volvía a verlo. Pensó en reproches, en explicaciones, en lágrimas. Pero allí, frente a él, lo único que sintió fue un cansancio antiguo y una paz inesperada. No estaba rota. No estaba esperando nada. Alexander comprendió en ese instante que el éxito no compensaba 6 años perdidos. Que ningún número en su cuenta bancaria podría devolverle los primeros pasos de ese niño, sus primeras palabras, sus primeros miedos nocturnos. Las semanas siguientes fueron una montaña rusa emocional. Alexander pidió pruebas, no por desconfianza hacia Emily, sino porque necesitaba comprender la magnitud de la verdad. Cuando la paternidad se confirmó, el hombre que el mundo veía como invencible lloró solo en su oficina. No lloró por orgullo herido, sino por tiempo perdido. Intentó acercarse con cuidado. No compró juguetes caros ni prometió viajes extravagantes. Empezó con visitas al parque, con cuentos leídos torpemente, con silencios incómodos llenos de aprendizaje. Noah lo miraba con mezcla de curiosidad y reserva. No era su héroe. Era un desconocido intentando convertirse en algo más. Emily observaba desde la distancia, protegiendo a su hijo pero permitiendo que la relación creciera si debía hacerlo. No fue fácil. Había resentimientos enterrados, preguntas sin respuesta, heridas que aún dolían. Pero también había madurez. Ambos habían cambiado. Alexander ya no era el joven obsesionado con impresionar al mundo. Emily ya no era la mujer que esperaba migajas de atención. El proceso fue lento y lleno de tropiezos. Hubo días en que Noah rechazó verlo. Hubo noches en que Emily dudó si había hecho lo correcto al permitir ese acercamiento. Pero también hubo momentos pequeños y poderosos, la primera vez que Noah tomó la mano de Alexander sin que se lo pidieran, la primera vez que lo llamó por su nombre con una sonrisa genuina, la primera vez que los tres caminaron juntos sin sentir el peso del pasado. El amor no regresó como una tormenta apasionada. Volvió como una brisa suave, casi imperceptible. Emily comenzó a notar detalles diferentes en Alexander. Escuchaba más. Preguntaba más. Miraba a su hijo como si cada gesto fuera un tesoro. No se trataba de volver a ser quienes fueron. Se trataba de construir algo nuevo sobre las ruinas. Y un día, en el mismo café donde todo cambió, se sentaron los tres en la mesa junto a la ventana. No como extraños marcados por el divorcio, sino como personas que habían aprendido el valor de la presencia. Alexander miró a Emily con una humildad que nunca tuvo antes. Ella no prometió un regreso inmediato. No necesitaba hacerlo. Lo que importaba era el ahora. Antes de terminar esta historia, quiero pedirte algo especial. Escribe en los comentarios la palabra esperanza si crees que incluso las historias rotas pueden encontrar luz.
Porque la vida no siempre ofrece segundas oportunidades, pero cuando lo hace, exige valentía para tomarlas. Si esta historia tocó tu corazón, si te recordó a alguien que perdiste o a una oportunidad que aún puedes recuperar, apóyanos con un like, comparte este video con alguien que necesite escuchar esto y suscríbete al canal. Tu interacción nos ayuda a seguir contando historias que sanan. Aquella tarde, mientras Noah reía con una taza de chocolate entre las manos y el sol se filtraba por la ventana, Anole entendió algo profundo: el pasado no podía cambiarse, pero el futuro sí podía escribirse con decisiones más conscientes. Y Alexander, mirando a su hijo, comprendió que el verdadero éxito no estaba en los titulares ni en las cifras, sino en estar presente cuando la vida realmente sucede. A veces, 6 años de silencio pueden convertirse en el comienzo de una historia que, esta vez, sí vale la pena vivir.